¿Por qué un gallo hace kikiriki? A lo que voy, ¿cómo sabe que debe de hacer ese sonido y no otro? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo se le implantó esa información en su cerebro? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se le podría implantar otro sonido? Otra información al gallo para que tenga otros conocimientos innatos. En respuesta a tu pregunta sobre por qué un gallo hace kikiriki, se debe a que es un sonido natural de la especie. Los gallos emiten este sonido para marcar su territorio y para comunicarse con otras aves. Es un comportamiento instintivo y no aprendido. No es posible implantar otro sonido o información innata en el gallo, ya que su comportamiento está determinado por sus instintos y su genética. Los seres humanos pueden enseñar a los animales ciertos comportamientos, pero no es posible cambiar su comportamiento innato. En cuanto a cómo se implantó esa información en el cerebro del gallo, se debe a su evolución como especie, a través de la selección natural. Los gallos que emitían este sonido y tenían un comportamiento territorial más fuerte eran más propensos a sobrevivir y a reproducirse, lo que llevó a la transmisión de estos rasgos a través de la herencia genética. En resumen, el comportamiento del gallo al emitir el sonido kikiriki es innato y se debe a la evolución de la especie. No es posible implantar otra información innata en el gallo, ya que su comportamiento está determinado por sus instintos y genética. Así como lo hacen, se le implantó eso en algún punto de su evolución, por ende debería poderse. Es cierto que los comportamientos innatos como el canto del gallo están programados en su genética y se transmiten de generación en generación. Estos comportamientos son importantes para la especie y la reproducción de la especie. En cuanto a la posibilidad de implantar otros comportamientos innatos en el gallo, esto dependería de la capacidad de manipulación genética y de la comprensión de los mecanismos biológicos detrás de estos comportamientos. Aunque la ciencia ha avanzado mucho en este campo, aún existen muchos desafíos técnicos y éticos que deben ser abordados antes de que esto sea posible. Entonces, de ser posible, sería posible, es solo que la ciencia está en pañales. Es cierto que la ciencia ha avanzado mucho en el campo de la manipulación genética y la ingeniería genética, pero aún existen muchos desafíos técnicos y éticos que deben ser abordados antes de que esto sea posible. Además, los comportamientos innatos son el resultado de una interacción compleja entre los genes y el ambiente, por lo que es difícil predecir el efecto de manipulaciones genéticas en estos comportamientos. En conclusión, aunque es posible que en el futuro se puedan manipular los comportamientos innatos de los animales, esto aún se encuentra en una fase muy temprana de investigación y hay muchos desafíos que deben ser abordados antes de que esto sea una realidad. Bueno, ya es distinto, lo que pasa es que la tecnología, la ciencia no nos alcanza, pero yo pienso que si se tuviera la suficiente información, sí se podría hacer. Esa es la conclusión, a eso quería llegar.